Bueno, buenas noches. Entre todas las cosas que pueden pasar, terminé esta clase. Hice el último video explicando, bueno, hice el siguiente video explicando un poco de los conectores y luego de que hice un video gigante me di cuenta que esto no estaba recibiendo la señal de audio porque no tengo idea. Eh, Así que voy a comenzar de cero y algunas de las anotaciones que siempre voy haciendo pues ya van a estar hechas, ¿no? Ojalá eso pueda hacer que el video también estaba un poquitín largo. Entonces, habiendo dicho eso, esta clase es todo un poco atropellada porque, bueno, también el internet está súper malo en lo que los he ido subiendo. Pero habiendo hecho esas aclaraciones, pues vamos a hablar de pronto un poquito ahora de lo que son los conectores de contraste. ¿Qué son los conectores de contraste? Son esos conectores que nos sirven para oponer de alguna manera dos ideas. Tenemos una idea inicial y luego presentamos la mayoría de las veces un conector que de alguna manera opone o se va en contra de la primera idea dicha. Por ejemplo, yo puedo decir algo como yo quise venir a la fiesta, mas no pude, o yo quise venir a la fiesta, pero no pude. Yo quise venir, pero no pude, por ejemplo, en este caso. Eh, Obviamente hay como una primera idea que es el querer ir y hay como otra que se lo pone que es el no poder. Acá, por ejemplo, quisiera ir a la fiesta, pero no voy a ir porque no tengo chaqueta. Es decir, hay como dos ideas que se oponen. Querer ir y no poder ir. Otro ejemplo, Cartagena es una ciudad muy bonita, pero hace mucho calor. Son dos ideas que se oponen. Primero decimos algo bueno de Cartagena y luego decimos algo malo. Y para poder hacer ese contraste utilizamos, por ejemplo, en este caso, pero, como en el caso de arriba. Entonces, generalmente son ese tipo de marcadores o de conectores, también se les puede decir marcadores, que se están utilizando para cumplir esa función. Por ejemplo, quiero seguir estudiando el próximo semestre, sin embargo, no tengo dinero. ¿Sí? O sea, una cosa el querer, la otra el poder. O no siempre tiene que ser con el querer, ¿no? Puede ser algo como, me gusta mi ciudad, pero la gente es muy bulliciosa. Sin embargo, la gente es muy bulliciosa. Fíjense, en lo primero no estamos diciendo lo que quiero, sino que estamos presentando nuestro aprecio por algo y luego decimos algo en contra. Puedo decir, por ejemplo, Duque es un mal presidente, algo que considero un hecho, pero quizá no se está portando tan mal con el coronavirus. O sea, de pronto está tomando medidas que pues uno no tendría que criticarlo mucho. Por lo menos todavía nos tiene encerrados y no ha puesto la economía a funcionar. Entonces, básicamente es eso. Primero digo, Duque es malo, es mal presidente, pero por lo menos acá se está portando regular, ¿sí? Opongo dos ideas. Básicamente esa es la función de los marcadores de contraste. Y aquí vemos algunos ejemplos. Yo quise venir, mas no pude. Ese más es sin tilde. Es diferente del más cuando dicen, por ejemplo, échele más papitas a mi paquete de McDonald's. ¿Sí? En ese caso es más de sumar, en este caso es más de pero. Es un más que se parece mucho al pero. Por ejemplo, hay un ejemplo de una canción de Diomedes que dice, lo había notado en alguna parte, entre las cosas que, mientras expliqué en el primer video, que es esa canción que dice algo como, más sin embargo, más sin embargo, yo he sido lo mejor que has tenido. Él en ese caso, él hace algo incorrecto, que es que él utiliza dos conectores en el mismo contexto. Lo ideal sería utilizar solo uno, decir, sin embargo, yo he sido lo mejor que has tenido. Cuando él en la canción está hablando de que yo estoy resentido contigo, creo que eso es lo que dice. O puede decir más, yo he sido lo mejor que has tenido. Decir ambos no es del todo correcto. Por ser la canción y para que rime, bueno, eso está permitido desde el punto de vista literario, pero pensando en que las canciones son como poemas, pero no debería ser tan así. Entonces, ese es un ejemplo de cuando aparece más, aunque es un tipo de conector que no utilizamos mucho.
Ahora, como hemos venido viendo, o como vemos aquí, por ejemplo, generalmente van a la mitad. Primero una oración, luego el conector, luego la oración que se opone. Igualmente acá. En el caso de Diomedes, pues está al principio, pero lo que pasa es que arriba de la canción hay unas partes en las que él está hablando de ella, que es lo que ayuda a entender que pues se dijeron cosas antes, y así sucesivamente. Sin embargo, hay casos en los que puede ir al principio, pero eso depende del conector. No todos pueden ir al principio. Por eso en esta listica que armé aquí, puse unos acá en verde y unos acá en amarillo. Estos de amarillo, que pueden ser hermanitos, es decir, pueden muchas veces intercambiarse sin ningún problema, a veces suelen ir al principio. Por ejemplo, a pesar de que María salió a tiempo, no alcanzó a llegar. ¿Qué cosas estoy oponiendo? Estoy oponiendo no alcanzó a llegar con María salió a tiempo. Nosotros esperaríamos que si María salió a tiempo, pues llegó a tiempo, ¿no? Pero no alcanzó a llegar a tiempo. Entonces comienzo diciendo, a pesar de que María salió a tiempo, no alcanzó a llegar. ¿Sí? En este caso, el conector a pesar de que está relacionando dos enunciados, pero los dos enunciados vienen después, no antes. Por ejemplo, eso podríamos también intercambiarlo por otro sin ningún problema. Podríamos decir, aunque María salió a tiempo, no alcanzó a llegar. O podríamos decir, María salió a tiempo, aunque no alcanzó a llegar. En ese caso, pues quitamos el aunque del principio, ¿no? Pero por ahora lo vamos a dejar porque luego vamos a ver con algo explicado con esos ejemplos que estaban para después. Pero fíjense, sí podemos intercambiarlo y podemos incluso cambiar de posición. Pero sí sería muy raro colocar uno de estos, un a pesar de que, al contrario de a la mitad. Miremos los ejemplos. Este, por ejemplo, que es de la clase de teoría, sería, en contraste con lo dicho por Laswell, Schramm sí considera que la gente piensa. No sé si se acuerdan de que Laswell pues considera que somos una masa y que nos inyectan todo a la cabeza, toda la información. Mientras que luego Schramm, que fue el último que estuvimos viendo en el video que espero que ya hayan visto, ya considera otra cosa. Ya él considera que la gente sí es capaz de pensar y apagar el televisor, cambiar la señal. Entonces, si tomamos este ejemplo, por ejemplo, lo pasamos para acá, para donde está la paginita de Diomedes, y lo pegamos y movemos el marcador aquí, y ahí no queda como tan bien. Lo dicho por Laswell, en contraste con Schramm, sí considera que la gente piensa. No, no va ahí. En el caso de en contraste, y en el caso de a pesar de que, y en el caso de al contrario de, siempre van al principio y las dos cosas que se están oponiendo se colocan después. En el caso de sin embargo y de pero, suelen colocarse a la mitad. Por ejemplo, Cartagena es muy bonita, pero hace mucho calor. O la marihuana puede ayudar a las personas que sufren de dolores. Sin embargo, también podría. Sin embargo, también podría volverlas dependientes. O quisiera ir a la fiesta, no obstante. No voy a ir porque no tengo chaqueta. En estos casos, a diferencia del en contraste, en estos casos, a diferencia de los casos de a pesar de que, en contraste con o al contrario de, siempre va como a la mitad. Hay un ejemplo, hay un marcador de estos que sí es bien interesante, aunque a veces puede ir al principio o a la mitad y no hay ningún problema. Tomemos, por ejemplo, esta oración. Podemos decir, aunque Cartagena es una ciudad muy bonita, hace mucho calor. Podemos decirlo así. O podemos decir, Cartagena es una ciudad muy bonita, aunque hace mucho calor. ¿Está claro? Entonces, estos que tenemos aquí
Son como grupitos. El grupito de verdecito de este tono verde aguamarino, ellos son intercambiables entre ellos, aunque sea el único que pueda aparecer al principio. Pero en general los podemos cambiar, podemos hacer un intercambio. Mientras que el grupito de los que está acá de a pesar de, al contrario o en contraste con, generalmente también son otro grupito que siempre van al principio y podemos intercambiarlos entre ellos. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, no, una aclaración. En general, no hay mucha variación en el uso de los contextos, aunque siempre, según sea el contexto, se pueden usar más unos que otros, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el caso, dependiendo de cuál sea el contexto en el que los estemos usando, es más viable utilizar un marcador que otro. Y eso va a pasar con todos los marcadores. Algunos se parecen más entre ellos y son más intercambiables, otros no tanto. Voy a confirmar el audio, no quiero estar grabando y que esté no grabando. En efecto, si se mueve la barra, así que supongo que se está grabando. Entonces, por ejemplo, en este caso, a pesar de que María salió a tiempo, no alcanzó a llegar. Esa es la que tenemos. Puedo decir, sin embargo, María salió a tiempo, no alcanzó a llegar. Ese sí nos sale como un poquito mal. Pero si digo, aunque María salió a tiempo, no alcanzó a llegar, ese sí nos queda bien. Entonces, fíjense, aquí puedo intercambiar a pesar de que por aunque y no hay mucho problema. Puedo decir algo como, mi mamá cocinó arroz y lo cocinó con aceite. En este caso no estaríamos utilizando ningún marcador, pero podemos intercambiarlo por uno como aunque. Pero aunque hacemos eso, el significado cambia. Esta parte de aquí la había realizado porque les estaba explicando otra cuestión. Esto fue algo que hice nada más para este momento. Pero sí quiero que vean que hay dos significados diferentes. A veces puede que no estemos contrastando. Yo puedo decir algo, mi mamá cocinó arroz y lo hizo con aceite. O puedo decir, mi mamá cocinó arroz aunque lo hizo con aceite. En el primer caso, pues nos parece como normal, ¿no? Se le echa el poquitito de aceite para poder cocinar el arroz. En el segundo, da la impresión de que fuera que la mamá nunca lo hiciera con aceite y por eso le hiciera esa aclaración. Entonces, fíjense que a veces un conector nos ayuda como a cambiar el significado. Por ejemplo, en este caso, me compré un televisor aunque me compré una Xbox. En el de abajo, me compré un televisor y me compré una Xbox. En el de arriba daría la impresión de que el tipo no tenía tanto dinero y no debió comprarse el televisor porque ya se había comprado una Xbox. ¿Sí? En el de abajo da la impresión de que pues él tiene la suficiente plata como para comprarse las dos cosas. Es como cuando uno dice, me voy a ir de paseo aunque no tengo dinero. Que es diferente decir, me voy a ir de paseo porque no tengo dinero. Sería como, ¿cómo te vas a ir de paseo porque no tienes dinero? Pero es diferente, ¿no? O me voy a ir de paseo porque sí tengo dinero. Este ejemplo que estoy armando ahora aquí de pronto no es muy claro, pero sí quiero que noten es que puede haber una diferencia entre usar o no usarlo. En el primer caso nos da una impresión, en el segundo nos da otra impresión. ¿Sí? La clase de retórica se explica mucho aunque yo no entiendo nada. Puede ser que se puede pensar que porque se explica bastante yo sí entendería, o otra manera podría decirse es la clase de retórica se explica mucho y yo no entiendo nada. O sea, que quien está explicando no sabe explicar. Básicamente para entender eso. Vamos a colocar el ejemplo. La clase de retórica o en la clase de retórica se explica mucho aunque yo no entiendo nada. De pronto esto está dando a entender que se dan grandes explicaciones y que no hay ninguna razón por la que no entenderías. O sea, si se explica bastante, pues debes entender. Pero si decimos algo como, en la clase de retórica se explica mucho y yo no entiendo nada, puede significar es que el profesor no explica bien, que el profesor explica y no se le entiende nunca. Entonces fíjense que los significados pueden ser diferentes. En el primero es, como se explica tanto, pues esperaría que yo entendiera.
En el segundo se explica tanto y yo no entiendo porque simplemente se explica mal, ¿sí? Por eso a veces un marcador es importante o un conector es importante y otras veces no. Continuamos. Bueno, estos son otros ejemplos de cómo podemos intercambiar unos y no funciona y otros no. Por ejemplo, en contraste con lo dicho por Laswell, Schramm sí considera que la gente piensa. Puedo cambiarlo por a pesar de. A pesar de lo dicho por Laswell, el Schramm sí considera que la gente piensa y queda bien. Pero fíjense, mientras que ahorita habíamos hecho acá un intercambio por aunque y no funcionaba, en el caso de María cambiamos a pesar de que por aunque. Cualquiera diría, ay, entonces yo siempre puedo cambiar a pesar de que por aunque. No, 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 no. Miren que acá, a pesar de lo dicho por Laswell, Schramm sí considera que la gente piensa, y si yo a esta oración le cambio por aunque lo dicho por Laswell, Schramm sí considera que la gente piensa, y ahí sí no quedó bien. O sea que depende del contexto donde se está diciendo. Fíjense que les había dicho que estos cuatro eran como hermanitos porque podían intercambiarse fácilmente la mayoría de las veces. Y acá tenemos pues la prueba. Los antibióticos curan infecciones, pero a la vez generan daños renales. Está bien. Los antibióticos curan infecciones, aunque a la vez generan daños renales. Pues también está bien. Los antibióticos curan infecciones, no obstante, a la vez generan daños renales. Está bien. Y los antibióticos curan infecciones, sin embargo, a la vez generan daños renales. Está bien. Son intercambiables todos. Y fíjense que todos van en la mitad entre las dos cosas que se están oponiendo, entre los dos enunciados. Aunque podremos pasarlo para adelante. Aunque los antibióticos curan infecciones, a la vez generan daños renales. Es el único caso donde podremos hacer eso con aunque, pues puede aparecer en una o en otra posición, generalmente. Casi todos los conectores de contraste van precedidos por punto, como ya sabemos de la mayoría de conectores, y seguidos por coma. Pero, aunque, pero y más, no necesariamente. De hecho, pueden ir precedidos por coma y después puede ir nada. Miren aquí. Los precede una coma y después no sigue nada. Igual pero. Los precede una coma y después no sigue nada. A diferencia de sin embargo, lo precede un punto y luego sigue una coma. Como para mayor claridad, pareciera que fuera que los que son chiquitos, que se componen de una palabra, sí pueden ser precedidos por coma y luego nada, mientras que los que son más amplios sí necesitan ser precedidos por un punto y una coma. Eso no es obligatorio, es como lo más normal, pero si puede no pasar, tampoco hay mucho problema con eso. Bien, hecho esas aclaraciones, ya tenemos aquí la listica para comenzar a intercambiarlos cuando hagamos cualquier tallercito. La listica del cuadrito violeta. Y nos vamos ahora a los conectores causales o de consecuencia. ¿Cuáles son esos conectores? Bien, esos conectores son los que utilizamos cuando ya hemos dicho previamente cuáles son nuestras ideas o nuestros argumentos. Su función es mostrar las consecuencias de lo que hemos planteado. Vamos a mirar unos ejemplos y enseguida vamos a mirar cuáles son y luego nos vamos sobre unos ejemplos. De manera que por esto, por esta razón, por lo tanto, por tal razón, en consecuencia, por consiguiente, consecuentemente, entonces, de ahí que, de continuar así, así que. Estos conectores, como les venía diciendo, son muy usuales cuando queremos introducir nuestra opinión después de presentados los argumentos. Como ustedes recordarán, generalmente uno primero dice la opinión y después dice los argumentos. Primero decimos, estoy en contra del aborto por esto, por esto, por esto. Estoy en contra de la eutanasia por esto, por esto y por esto. Considero que el Duque es mal presidente por esto, por esto, por esto. Pero a veces no lo hacemos así, sino que primero damos nuestros argumentos y luego es que presentamos la opinión. Cuando eso lo hacemos, generalmente utilizamos un conector de este tipo para introducir nuestra opinión. Ejemplo, vámonos acá. En Harry Potter, el villano, Voldemort, es alguien que se esconde tras el gobierno e intenta manejar todos los hilos. A aquellas personas que se van en su contra, se les captura y castiga. Y quien más le lleva la contraria al villano es Hogwarts, la escuela, que parece más una universidad. Por lo tanto, o por tanto, podemos decir que Harry Potter es una clara representación de una dictadura. Esta realmente es mi opinión. Pero como yo no la puse al principio, sino que la puse al final, para poderla introducir, utilizo
un marcador o un conector de consecuencia que es por tanto. Podría decir por tanto, por lo tanto, por esto. Podría decir de manera que, por tal razón, en consecuencia, Harry Potter es, por consiguiente, Harry Potter es. No podemos, en consecuencia, podemos decir que es Harry Potter. Por lo tanto, podemos decir que es Harry Potter. Por esto, podemos decir que es Harry Potter. Y todos quedan bien, porque nos van a ayudar a introducir nuestra opinión. Otro ejemplo, Batman es uno de los superhéroes más famosos, aunque en realidad no cuenta con algún superpoder, pues no vuela, no tiene gran fuerza y no puede parar las balas. Además de que usa capa y eso hace que no pueda correr a gran velocidad, habilidad que es sumamente necesaria para acabar con los malos. Es por esto que es considerado por muchos el superhéroe más débil. De manera que es considerado, o de manera que puede ser considerado el superhéroe más débil. Es por ello que es considerado por muchos como el superhéroe más débil. Sí, si se dan cuenta, la opinión que estoy yo presentando es esta. Y como la introduzco al final después de haber dado las razones, por eso utilizo un conector de consecuencia. ¿Dudas? No sé. Por ejemplo, un ejemplo que me inventé en el primer video, mientras les explicaba, un ejemplo que saqué, dice, sales todos los días de tu casa, te sientas a hablar con gente en la esquina, no usas tapabocas, no te lavas la mano, de continuar así te vas a enfermar de coronavirus. También podemos decir, por tanto, o por eso, te vas a enfermar de coronavirus. Y esos son marcadores de consecuencia. Yo estoy dando un grupo de razones y luego te digo la consecuencia de lo que va a pasar si tú sigues haciendo lo que haces. Ahora bien, aclaraciones, como se podrá notar, son conectores que suelen depender de información previa, o sea, siempre tiene que haber información previa. Sería raro que aparecieran al inicio de un argumento. Tomemos el de Harry Potter, imagínense. De manera que podemos decir que Harry Potter es una clara representación de una dictadura. En Harry Potter el villano Voldemort es alguien que se esconde tras el gobierno e intenta manejar todos los hilos. A aquellos que se van en su contra se les suele capturar y castigar, y quien más le lleva la contraria al villano es Hogwarts, la escuela que se parece más a una universidad. Nos suena bien, pero ¿no se les hace raro que arranque diciendo de manera que? Yo creo que ni siquiera podríamos ponerlo. Podemos decir que Harry Potter, o sea, ese conector ahí no pega, porque esos conectores siempre van como después de haber dicho varias cosas. Para comenzar, está raro. A menos de que antes de escribir este párrafo hubiera otra información y otros argumentos. Pero si no es el caso, esa información, ese conector ahí está raro. Tomemos el ejemplo del coronavirus, que es más sencillito, y pasemos la opinión al principio. Imagínense eso. Por esto te vas a enfermar de coronavirus. Sales todos los días de tu casa, te sientas a hablar con gente en la esquina, no usas tapaboca, no te lavas las manos. Comenzar por eso, yo creo que podríamos comenzar nada más por te vas a enfermar, y ese por eso sobra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese por eso debería estar después de los argumentos y no antes. Otro asunto, aunque todos estos conectores sean de consecuencia, no es cierto que todos puedan funcionar e intercambiarse igual, eso lo sabemos. En general los conectores no se pueden intercambiar todos de la misma manera. Vamos a mirar este caso de estos. Wow, 32 diapositivas, qué montón. Vamos a mirar el de Batman. Batman es uno de los superhéroes más famosos, aunque en realidad no cuenta con algún superpoder, bla, bla, bla. Además de que usa capa, y eso hace que no pueda correr a gran velocidad, habilidad que es sumamente necesaria para acabar con los malos. De continuar así, Batman es considerado por muchos como el superhéroe más débil. ¿Sí será que de continuar así cabe ahí? No, ¿verdad? Ahí no cabe. Pero sí es un conector de consecuencia. Si yo lo utilizo acá, y en vez de por eso coloco de continuar así, ahí en ese contexto sí cabe.
Pero en ese contexto que acabo de hacer de Batman acá, ahí no queda bien. Miremos un ejemplo más sencillito con Pedro. Dice, Pedro quiere una Xbox para Navidad, pero su padre acaba de perder el trabajo. Por consiguiente, es poco probable que el deseo de Pedro se cumpla. Entonces, en consecuencia, es poco probable que el deseo de Pedro se cumpla. Está bien. Puedo cambiar ese por consiguiente por en consecuencia. Pedro quiere una Xbox para Navidad, pero su padre acaba de perder el trabajo. En consecuencia, es poco probable que el deseo de Pedro se cumpla. Está bien. Pero, ¿y si utilizamos consecuentemente? ¿Quedará bien? Pedro quiere una Xbox para Navidad, pero su padre acaba de perder el trabajo. Consecuentemente, es poco probable que el deseo de Pedro se cumpla. Ese consecuentemente ahí no queda bien. Queda bien en otros ejemplos, en otros casos. Por ejemplo, este de aquí. Andrés es un político conservador, nunca ha apoyado a los grupos LGBTIQ. Cree en la religión fielmente y considera que las mujeres están hechas para el hogar. Consecuentemente con esto, votó en contra de la adopción. Ahí sí cabe, consecuentemente, el tipo fue consecuente con sus ideas un poco absurdas, pero bueno, eso es lo de menos, esto es un ejemplo nada más. Ahí sí cabe consecuentemente. También podríamos utilizar ahí, por ejemplo, en consecuencia. Fíjense que ahí sí podemos reemplazar consecuentemente por en consecuencia. Quitamos lo de con esto y ya, nos quedó. Puede ser consecuentemente con esto o en consecuencia. No hay ningún problema. Pero fíjense que acá, en este caso, utilizábamos en consecuencia y cualquiera diría, si puedo utilizar en consecuencia, también puedo utilizar consecuentemente, pero no. Acá en este caso no se podía. Entonces, habrán casos en los que sí y casos en los que no. Consecuentemente es uno de esos. Y de hecho, consecuentemente es un marcador que no se usa mucho en algunos casos porque está como más limitado para algunos contextos específicos, ¿no? Como este que acabo de poner. Finalmente está entonces que no es un conector de uso tan frecuente en estos casos. Nosotros lo utilizamos a diario, pero para estos casos es más raro, es más difícil, porque no es tan claro cuándo puede intercambiarse ni cuándo usarse. Este entonces se relaciona un poquito más con lo que es el sentido lógico. No sé si se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo estas cositas de P y Q, y entonces P y Q eran tal cosa, entonces, que estuvimos viendo modus tollens, modus ponens, y que lo dimos súper rápido porque dijimos que eso no iba. Pues es más en esos ejemplos donde se suele usar entonces. Pero en la oralidad y en la escritura puede elidirse, puede no anotarse. Por ejemplo, si yo digo, si Paola no sale pronto para la boda, entonces no llegará a tiempo con las argollas. Pero en este caso, o sea, el entonces está bien, pero incluso si no lo digo no pasa nada. De hecho, creería yo que si no lo digo queda mejor. Si Paola no sale pronto para la boda, no llegará a tiempo con las argollas. Creo que ese uso es un poco más correcto, más interesante o más apropiado que utilizar el entonces. Entonces, el entonces es un poquito complicado porque a veces no sabemos muy bien dónde usarlo. Con eso, básicamente, estaríamos terminando lo que tiene que ver con los conectores causales o de consecuencia y con los conectores de contraste.